Hola jóvenes de segundo año, es un privilegio para mí dirigirme a ustedes con este video en el cual les presento el segundo tema de la unidad número 3 y estudiaremos una de las figuras más importantes, una sección cónica conocida como la parábola. Secciones cónicas. Comencemos por conocer cuáles son estas. Tenemos la circunferencia, elipse, parábola e hipérbola. ¿Y por qué reciben el nombre de secciones cónicas? Para esto te invito a que observes la manera en que se han apilado los conos en la ilustración y puedes ver que en ellos se han realizado diferentes cortes. Para esto necesito que imagines que tienes una hoja de papel muy afilada y al realizar un corte horizontal sobre un cono se obtiene la circunferencia. Al realizar un corte ligeramente inclinado pero cortando dos paredes del cono se obtiene la elipse. Al realizar un corte oblicuo, pero cortando únicamente una pared del cono, se obtiene la parábola. Y finalmente, al trazar cortes verticales o oblicuos, pero cortando los dos conos, se obtiene la hipérbola. Es por eso que reciben el nombre de secciones cónicas, pues se obtienen al realizar diferentes cortes sobre un cono con un plano imaginario. Así estudiamos la primera sección cónica que presenta la unidad número 3. Esta es la parábola. La parábola tiene esta forma de arco y su representación en el plano cartesiano. Cada lugar geométrico tiene su representación gráfica, de igual manera la ecuación que corresponde a la descripción de este lugar geométrico. El caso de la parábola, al ser un lugar geométrico, también cumple con estas dos condiciones. Parábolas en el entorno. Estas las podemos encontrar en grandes construcciones, en puentes, en trayectorias o movimientos, como el caso de alguien que esquía sobre el hielo, o un caso muy parecido, alguien que patina sobre una rampa. Esas trayectorias tienen forma de parábola. Este chico que salta desde la roca hacia el agua forma esta semiparábola. Y el salto de un delfín sobre el agua también deja esa trayectoria en forma de parábola. De igual forma la encontramos en la naturaleza, tal es el caso del arco iris. Pueden ver que la parábola es un lugar geométrico que encontramos muy comúnmente en nuestro entorno. Ecuación canónica de la parábola. Esta ecuación corresponde al lugar geométrico de los puntos X, Y del plano, y la característica que cumplen es que equidistan de una recta fija llamada directriz, y mucha atención con esto. Este es el primer elemento que mencionamos de la parábola, llamada directriz, y aparte equidistan de un punto fijo f llamado foco, otro elemento de la parábola. Así tenemos que la distancia de ese punto P a M, donde M es el punto sobre el que se proyecta P, la proyección de P va a ser perpendicular a la directriz. Esa distancia va a ser igual a la distancia que hay del punto hacia el foco de la parábola. En esta imagen animada se presenta la descripción que se hizo en el enunciado anterior. Tenemos el foco de la parábola y la línea de color rojo llamada directriz. Y puedes observar que tanto el foco como la directriz se trazan segmentos de recta hacia la curva de la parábola. Tal es el caso de L5, L4, L3, L2 y L1. Estos segmentos de recta son iguales entre sí. Y es lo que enunciamos, que la distancia del foco hacia el punto P sobre la parábola es igual a la distancia de ese punto P hacia la directriz. Y eso lo podemos observar en la variación que se hace en las diferentes rectas que se van enmarcando de color rojo. Conozcamos los elementos de la parábola. En primer lugar tenemos el foco, la directriz, P, que es conocido como parámetro o distancia focal, y puedes observar que la distancia del vértice al foco es igual a la distancia del vértice a la directriz. La línea que pasa por el vértice y el foco es conocida como eje focal o eje de simetría. Finalmente tenemos el lado recto, el cual se enmarcó con color amarillo. Este es perpendicular al eje focal y pasa por el punto F, que es el foco de nuestra parábola. El lado recto de la parábola va a ser igual a 4 veces el parámetro
o 4 veces la distancia focal. Así tenemos la ecuación canónica de la parábola con vértice en el origen y eje de simetría en X, o eje focal en X. Y tenemos que si P es la distancia del vértice al foco de una parábola con vértice en 0,0 y de eje de simetría en X, entonces las coordenadas del foco son las siguientes. El punto P, 0, es decir, la distancia focal va a ser la primer componente del punto del foco. Como la distancia del foco al vértice es igual a la distancia del vértice a la directriz, tal como lo analizábamos en los enunciados anteriores, entonces la ecuación de la directriz es x igual a menos p. Y así tenemos finalmente que la ecuación de esta parábola será y cuadrado igual a 4px. Y cuadrado igual a 4px es la ecuación canónica de la parábola con vértice en el origen y eje de simetría en x. Y aquí se presenta el gráfico que corresponde a esta ecuación, donde tenemos una parábola que abre hacia la derecha y la coordenada de su foco es p, 0, el vértice es 0 y la ecuación que corresponde a su directriz es x igual a menos p. Así obtenemos dos tipos de parábolas horizontales, una que abre hacia la derecha y otra que abre hacia la izquierda. ¿De qué manera podemos identificar hacia qué lado abre la parábola? Pues si P es positiva, la parábola abre hacia la derecha, y si P es negativa, la parábola abre hacia la izquierda. La ecuación de una parábola que abre hacia la derecha será y cuadrado igual a 4px, y la ecuación de una parábola que abre hacia la izquierda será y cuadrado igual a menos 4px. De esta manera hemos obtenido una clave muy importante para identificar una parábola que abre hacia la derecha o hacia la izquierda, es decir, una parábola horizontal. Pues en su ecuación, la variable que aparece elevada al cuadrado es y. Ecuación canónica de la parábola con vértice en el origen y eje de simetría en y, o eje focal en y. Estas son las parábolas verticales, y su ecuación es de la forma x al cuadrado igual a 4py. Así que en este caso, la variable que aparece al cuadrado es x, y de esa manera podemos identificar que son parábolas verticales, y su abertura hacia arriba o hacia abajo dependerá de igual manera del signo de p. Los elementos que componen esas parábolas son los siguientes. La ecuación es de la forma x al cuadrado igual a 4py. El foco será el par ordenado 0, p, la directriz y igual a menos p, y el lado recto será, igual que en el caso de las parábolas horizontales, valor absoluto de 4p. Así, en la siguiente tabla se presenta un resumen de las parábolas horizontales y verticales con vértice en el origen y los componentes de esto. Veamos. Las parábolas con orientación horizontal tienen sentido o abren hacia la derecha o a la izquierda. Así tenemos la ecuación ordinaria o canónica para una parábola que abre a la derecha. Esta será y al cuadrado igual a 4px, mientras que para una parábola que abre a la izquierda, la ecuación será y al cuadrado menos 4px, signo negativo en p. El foco de una parábola que abre a la derecha es p, 0, y de la parábola que abre a la izquierda es menos p, 0. Las coordenadas del vértice, la ecuación de la directriz, el eje focal y el lado recto son los mismos. En el caso de las parábolas verticales, esas pueden abrir hacia arriba o hacia abajo. La ecuación de una parábola que abre hacia arriba es de la forma x al cuadrado igual a 4py. La ecuación de una parábola que abre hacia abajo es x al cuadrado menos 4py. El foco para una ecuación que abre hacia arriba es 0, p, y para la parábola que abre hacia abajo 0, menos p. El vértice es el mismo para ambas en 0, 0, y la ecuación de la directriz y más p igual a 0, de donde se obtiene que y es igual a menos p. El eje focal es en x igual 0 y el lado recto igual al valor absoluto de 4p. Como puedes observar, la clasificación de la parábola y sus elementos son muy variados, por lo que te recomiendo que realices una tabla como esta en la que puedas establecer las comparaciones de las parábolas y sus diferentes elementos. De esta manera se te hará más eficiente encontrar la información que necesitas para desarrollar los ejercicios. Conociendo los elementos de la parábola
y las características de cada una de sus ecuaciones, procedemos a resolver el primer ejercicio. Este nos pide determinar los elementos de la parábola que tiene por ecuación x al cuadrado igual a menos 8y. En primer lugar, identificamos a qué tipo de parábola corresponde la ecuación dada y analizamos esta ecuación. X al cuadrado igual a menos 8y, vemos que es de la forma x al cuadrado igual a 4py. Por lo tanto, tiene vértice en 0,0 y el eje de simetría coincide con el eje y. En segundo lugar, determinamos p igualando las ecuaciones, de tal manera que obtenemos lo siguiente. 4py va a ser igual a menos 8y, ya que menos 8y hace las veces de 4py en la ecuación. De aquí despejamos p y tenemos menos 8y entre 4y, de donde eliminamos la variable y, y dividimos menos 8 entre 4, esto es igual a menos 2. Así obtenemos el valor de p igual a menos 2. P es nuestro parámetro o la distancia focal. Ahora, utilizando el parámetro P, determinamos la posición de la parábola. La parábola posee eje vertical y su parámetro es negativo. Por lo tanto, podemos afirmar que se abre hacia abajo. Con todo el análisis que hemos hecho, estamos listos para encontrar los elementos de la ecuación de la parábola. El vértice es 0,0. El foco, recordemos que sus coordenadas van a ser P,0, de donde sustituimos el valor de P igual a menos 2 y obtenemos el punto menos 2,0. El eje focal o eje de simetría es el eje Y, ya que estamos en el caso de una parábola vertical. La directriz será de la forma Y igual a menos P, es decir, Y igual a menos de fórmula, y sustituimos el valor de P, que era menos 2, así obtenemos la ecuación de la directriz Y igual a 2. La longitud del lado recto es el valor absoluto de 4 veces P. Sustituimos el valor de P por menos 2 y obtenemos el valor absoluto de menos 8. Esto es igual a 8. Y esta es la longitud del lado recto de la parábola. Y con esto hemos obtenido todos los elementos de la ecuación de la parábola. Finalmente, con la información que obtuvimos, graficamos. Ubicamos el vértice, que está en 0,0, el foco en menos 2,0 y pasando por el punto F, que es el foco, trazamos el lado recto de la parábola, que es igual a 8, el cual iría desde menos 4 hasta 4 positivo en el eje X. Y la ecuación de la directriz es Y igual a 2. Así obtenemos esa recta que pasa por el punto 0,2. Ejercicio número 2. Ahora se nos da la gráfica de la parábola y se nos pide encontrar tanto su ecuación como la ecuación de la directriz a partir de la figura. En primer lugar, a través de la observación de la gráfica, podemos darnos cuenta que tiene el vértice en el origen, en 0,0, y que su eje de simetría o eje focal es el eje X, ya que este es el que pasa por el foco de la parábola. El foco es el punto 1,0, y de aquí obtenemos que P es igual a 1,5, y por tanto la directriz va a ser la recta X igual a menos 1,5. Determinamos que la parábola tiene como eje de simetría el eje X, entonces su ecuación es de la forma y al cuadrado igual a 4px. ¿Por qué? Porque es el caso de una parábola horizontal que abre hacia la derecha y en este caso p será positivo. Lo siguiente es sustituir en la ecuación y al cuadrado igual a 4px el valor de p que ya obtuvimos, el cual es 1,5. Y así tenemos que y al cuadrado va a ser igual a 4 por 1,5 por x, de donde obtenemos 2x. Finalmente escribimos la ecuación buscada, ya la obtuvimos, de donde y al cuadrado va a ser igual a 2x. Y esta es la ecuación para nuestra parábola que abre hacia la derecha y tiene foco en 1,5,0 y su directriz es la recta x igual a menos 1,5. De este modo se han desarrollado los dos tipos de ejercicios con los que te encontrarás en la sección de problemas que corresponde para esta semana, en donde se te presentará la ecuación de la parábola y tú deberás identificar los elementos de ella.
Y en segundo lugar hay ejercicios donde se presenta la gráfica y a partir de la figura se deben de encontrar los elementos como el foco, el vértice, la recta de la directriz, el valor de P y finalmente encontrar la ecuación que representa a esa parábola. Es todo por hoy y muchas gracias por su atención.